Bueno, como cada semana, nosotros habíamos prometido siempre hablar sobre una temática. Y esta semana nosotros con Tere queríamos proponerles hablar sobre la ansiedad. Por eso ayer hicimos un pequeño corto, ¿ya? Y dijimos no se pongan ansiosos, ¿ya? Y bueno, partiendo con eso un poco, si Tere nos podrías un poco contar en qué consiste la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción, muchas veces lo definimos como una emoción, un estado de la psiquis normal. Muchas veces decimos que estamos ansiosos y cómo se nos genera la ansiedad es un mecanismo normal de la psiquis. Eso sí es tenerlo en cuenta. Ante situaciones estresantes nuestro organismo reacciona. Ante situaciones difíciles nuestro organismo reacciona, y no solo ante situaciones preocupantes, sino también ante estados de alegría extrema. Muchas veces también la ansiedad nos juega una mala pasada. ¿Pero por qué decimos una mala pasada? Bueno, y quizás ahí habría que preguntarse específicamente cuándo la ansiedad es buena y cuándo la ansiedad es mala, o cuándo en el fondo nos genera la necesidad de poder acudir a un profesional, en este caso a psicólogos como nosotros. Por ejemplo, hay personas que te dicen, bueno, estuve muy ansioso el fin de semana, o la semana me la pasé muy ansiosa, ¿qué hago? Entonces, por ahí, por un lado, definir y decir, bueno, la ansiedad, un monto de ansiedad es natural, es bueno. El mecanismo reacciona de una manera adaptativa ante situaciones estresantes o con dificultad, cuando vamos a tener una entrevista de trabajo, una prueba, una evaluación, claro. Muchas veces ante situaciones que me generan un problema, reacciono con ansiedad. Es decir, mi organismo trata de tener un cierto equilibrio de adaptación, y en ese sentido el monto de ansiedad es útil, es necesaria y es buena. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad comienza a trastocar, a afectar mi vida, cuando no puedo salir a la calle, cuando no puedo hablar en público, cuando comienzan aquellas alteraciones del biorritmo, respiración, sudoración? ¿Qué pasa? ¿Tengo que acudir a un especialista? ¿Cuál sería el especialista? Claro, cuando el nivel de ansiedad, que como bien dijo Tere, es bueno en un grado, o sea, es bueno preocuparse, es bueno estar ansioso, es bueno estar a la expectativa de, pero cuando ese nivel de preocupación en el fondo me comienza a desbordar y comienza a perjudicar todo lo que es en los distintos planos de mi vida, plano familiar, plano matrimonial, plano laboral, en todo sentido, y me comienzo a dar cuenta de que no lo puedo controlar, ahí es donde es necesario acudir a un especialista. Muchas veces también nos puede ocurrir, dentro de un ratito Juan Manuel nos va a explicar los tipos de trastornos de ansiedad, son muchos, pero él nos va a mencionar algunos. Muchas veces cuando me enfrento a extremadamente situaciones de nervio o de miedos, ¿sí? Vamos a hablar dentro de un ratito de las fobias. Claro. Cuando me enfrento a una situación donde no puedo controlar lo que hago. Por ejemplo, cuando hablamos de trastorno, es cuando en el fondo nos damos cuenta que, como bien dice la palabra, trastorna, desordena nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el trastorno de ansiedad más común es el que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, cuando vivo constantemente con esa preocupación, problemas para dormir, problemas de apetito, sudoración, ataques de pánico, preocupación constante, pensamiento intrusivo. O sea, uno se da cuenta que no está bien, y uno se da cuenta que está como, podríamos decir, permanentemente en alerta. Pero lamentablemente, como bien dijo Tere en un principio, en un mal tipo de alerta. O sea, estar alerta en la vida es bueno, manejar con precaución es bueno, pero si estás preocupado de que en cada esquina vas a chocar, en el fondo se te hace casi imposible manejar de manera tranquila. Muchas personas acuden a consulta porque justamente, con el mismo ejemplo de Juan Manuel, conduciendo con terror, con un terror, o sea, no es un miedo, a un accidente, sería
bueno, ahí hay algo que no está bien. Ese monto de alerta que tengo, que la precaución normal al conducir, se me convierte en un miedo excesivo ante una situación. Muchas veces los miedos son a situaciones de enfrentarse a personas, a cosas, son terrores hasta a veces infundados. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo vivo ya con ese tal nivel de miedo, es lo que pasaríamos a llamar, por ejemplo, lo que se llama un trastorno de pánico, ¿ya? Yo creo que, no todos, pero obviamente, pero cuando uno muchas veces que ve que hay personas que le da estos ataques de pánico, que en el fondo muchas veces no son simulados, son reales, o sea, la persona realmente está desbordada, ¿ya? Entonces ahí claramente uno se da cuenta, es necesario una intervención psicológica. Por ejemplo, también otro tipo de trastorno que cada vez es más común es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, la persona vive una situación tan extrema de muerte o de peligro de su vida o de la muerte de otro, que siendo testigo de ella o participando en ella, pasa un tiempo y la persona no puede olvidarla. Hay como estos famosos flashbacks, tal cual como las películas, que vuelve a revivir el suceso y claramente eso lo perturba. Y ahí uno se da cuenta que vive un estrés, o sea, esa situación estresante, pero postraumático, es decir, pasado el trauma. Aún después de haber transcurrido el tiempo, la persona sigue como reviviendo presente y con mecanismos que se asocian. La ansiedad se asocia con el nerviosismo, pero también puede asociarse con otros síntomas, por ejemplo la depresión, la angustia, le genera mucho miedo, le genera esto, como decíamos hace un ratito, terrores. ¿Hay otros tipos de trastornos de ansiedad más comunes? Claro, el que es bien, muchas veces se han hecho películas, por ejemplo como Mejor es Imposible, que es el famoso TOC o el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando precisamente las personas tienen un pensamiento, hay de varios tipos, ¿ya?, que es de carácter intrusivo, ¿ya?, y que para poder bajar el nivel de ansiedad de ese pensamiento tiene que tener un gesto, una repetición compulsiva, ¿ya? Que le va calmando. Por ejemplo, el más clásico es como el que uno muchas veces tiene que ir, cuando se va a la casa, dar 3 veces vuelta a la llave, ¿ya? O por ejemplo, quizá a muchos de ustedes les pasará, y yo también tengo mis pequeños toques, o sea, yo cada vez que bajo al auto tengo que hacerle 2 clics al auto para asegurarme. Entonces, entonces está enfermo. No, o sea, el TOC ocurre cuando está en el nivel de amarre del pensamiento y de la acción, que en el fondo mi vida se trastoca. Soy como un esclavo de esta repetición constante. Mi ansiedad sube. Es decir, la gran pregunta es posible, Juan Manuel, que ante un trastorno de ansiedad diagnosticado, porque me estoy dando cuenta que tengo voy como encerrándome en mis miedos, voy teniendo más miedos de los que normalmente no puedo manejarlos y mi cuerpo reacciona? ¿Es posible acudir a tratamiento y se puede curar? ¿Puedo manejar? ¿Puedo llevar una vida normal? ¿Qué ocurre? O sea, los trastornos de ansiedad son trastornos que son trabajables, es decir, se solucionan. Ahora, por eso es muy importante definir qué tipo de trastorno es el que tengo. Por ejemplo, en el caso del TOC, ¿ya?, siempre es muy recomendable, por ejemplo, a trabajar en una narcoterapia, por ejemplo, como un psiquiatra, porque muchas veces se necesitan medicamentos, fármacos, precisamente para bajarle la ansiedad a la persona. Dijimos el tema de las llaves, pero por ejemplo hay TOC que son, por ejemplo, el lavado de manos, ¿ya?, o el orden de las cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, también vemos que, como bien dijo Tere, hay otros tipos de trastornos de ansiedad, por ejemplo, como son las fobias, ¿ya?, o trastorno de ansiedad social, que, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, es cuando en el fondo tengo este miedo a exponerme a lugares públicos. Es cierto, hablar en público, a subirme a un bus, a un carro con muchas personas, tengo miedo a ir a comer, a cenar a algún lugar porque va a haber mucha gente, entonces voy desarrollando estos miedos y en cierta forma este tipo de miedo va afectando mi vida social en este caso, mi vida familiar, muchas veces la vida de pareja. Claro, y por ejemplo, ¿cómo lo logro captar cuando me paralizo?
Exacto. No puedes, o sea, es algo que tú dices, oye, pero si tú tienes la capacidad para hablar, oye, pero si tú conoces el lugar donde vamos a ir, pero te supera, no puedes con eso. Y por ejemplo, también luego está la fobia específica, ya, o sea, la clásica es la arañita, o sea, hay personas que ven una arañita. Eso también tiene que ver con la película, que se creó todo un misticismo al lado de... Claro, y con pequeña arañita no pueden, ya, entonces... los distintos tipos de ansiedades en el fondo van a definir también los distintos tipos de terapias que se vayan a realizar. Por ejemplo, dijimos el TOC, el tema, ahí uno trabajaría con un psiquiatra, pero por ejemplo cuando uno ve que hay trastornos de ansiedad generalizados o ataques de pánico, uno puede enseñarle a los pacientes, por ejemplo, a cómo controlarlo. Por ejemplo, algo muy concreto, la respiración diafragmática. Es decir, cuando tú muchas veces sientes que esa ansiedad te va a desbordar, ¿ya? Y empiezas físicamente a transpirar, empiezas a preocuparte, un ejercicio muy básico es aprender a respirar por la nariz, llenar el diafragma, contar hasta 3 y exhalar con tranquilidad. Es un 3-4 veces y es impresionante cómo uno va calmándose. Es cierto, porque todo lo que nuestro cuerpo va procesando, nuestra mente ayuda, es decir, cerebro y cuerpo. Entonces cuando nosotros, el ejercicio de la respiración, que esto es muy de educación emocional, muy de inteligencia emocional, es cómo ayudarnos a controlar la ansiedad con un ejercicio básico que es la respiración, hasta que podemos decir es algo natural y común, pero como una buena respiración, una meditación cortita de acá Juan Manuel nos decía por unos minutos que pueda concentrarme, relajarme y tratar de evitar que esta respuesta excesiva a ansiedad me paralice. Entonces, la pregunta, claro, Juan Manuel, ¿es posible controlar? Absolutamente. Y a la vez también un poco, bueno, siempre lo conversamos con Tere, que es lo que nos diferencia un poco también de otros centros de atención, es claramente nuestra fe. Entonces, un medio muy efectivo para poder también poder controlar nuestra ansiedad, ¿ya? Es para nosotros, por ejemplo, la misma oración. Es decir, yo he tenido a varios pacientes a los cuales yo le he dicho derechamente, oiga, váyase al Santísimo, vaya al sagrario, vaya a su parroquia, a su capilla y rece. Muy bien. Bueno, Juan Manuel comparte lo del Santísimo, yo comparto los ejercicios de relajación que sí les doy a mis pacientes cuando están ante estos montos de ansiedad bastante elevados, la invocación al Espíritu Santo. Bueno, cada uno con esa respiración diafragmática, bueno, en cada inspiración invocar al Espíritu Santo para que Él sea nuestro armonizador, y más allá de una pastilla, de un ansiolítico, que son validísimos y a veces, muchas veces necesarios, la acción de la oración, la acción del Espíritu Santo, la acción de la presencia de Jesús, Eucaristía, muchas veces son el mejor ansiolítico que nos puede ayudar como cristianos y también como personas de fe. Así que, ¿cómo hacemos con estos montos de ansiedad cuando nos estamos dando cuenta que está interfiriendo en nuestras vidas? En la calidad. En la calidad de vida es necesario recurrir a un profesional, a un psicólogo, que realmente contarles la situación, encontrar dónde se encuentra el foco, porque a veces los focos no se encuentran muy fácil. El origen. El origen sería la raíz y ahí atacarla, porque todo lo que no conozco no lo puedo manejar. Exacto. Y ahí también, en el fondo, como bien dice Tere, reconocer que somos unidades bio, psico, espiritual. Es decir, si físicamente estamos mal, vamos a estar ansiosos. Si psíquicamente estamos mal, vamos a estar ansiosos. Pero también espiritualmente. Entonces, si logramos lograr esa armonía entre que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, es muy probable que podamos tener una muy buena calidad de vida. Y a eso apuntamos y eso queremos, por eso estos videos, estos cortos de los fines de semana para ustedes, porque la ansiedad realmente es algo que muchas veces maneja las vidas. Muchas veces también las personas acuden a nosotros porque dicen estoy muy ansioso, no sé qué hacer, no puedo dormir bien, no estoy bien, no me alimento, y bueno, y a veces la ansiedad pasa por encontrar el origen, poder manejarlo, y lo podemos manejar
cada uno de nosotros, porque la ansiedad es buena. Bien, pues, entonces nos despedimos entonces, esperamos vernos el próximo viernes. Aún no tenemos claro de qué vamos a hablar, ¿ya? Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor escríbanla. Y también los invitamos, como siempre, a poder seguirnos en Facebook y a la vez también anímense a seguirnos tanto en Instagram y en YouTube, ¿ya? Este video también lo vamos a subir a YouTube. Y por favor, compártanlo, porque esa es la idea de poder también servir a los que lo necesitan. ¿Ya? Saludamos a las personas que están conectadas, sí, y que están ahí enviándonos mensajitos. Les agradecemos y les deseamos un feliz fin de semana, un feliz día de nuestra Madre Mañana María. Nos encomendamos a ella, a ustedes y a nosotros en las oraciones. Así que un gusto. Bien, pues, que tengan buenas noches. Chao, chao.